Hola, amados hermanos, Dios nos bendice con su presencia. Dice la palabra que Él habita en medio de su pueblo. Y nosotros unidos estamos aquí en este momento para escuchar su voz, para estar atentos a su seguridad, a su soberanía, a su directriz, a su dirección, a todo lo que Él trae para nosotros, estando muy agradecidos porque ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Estamos recordando toda la palabra que Él ha traído y sigue trayendo, y nos sentimos entonces muy amados y muy queridos. Y la Biblia es la palabra de Dios, es algo impresionante lo que puede hacer en nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Nos encontramos en la segunda parte que estamos llevando de título Cultivemos un corazón para lo profético. Y el título de la enseñanza de hoy corresponde a Recordémosle a Dios su palabra. Venimos ante el Señor diciéndole gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, porque tu palabra es la que nos lleva hacia adelante. Hoy, Señor, reunidos en tu nombre estamos. Doy gracias por cada familia, por cada persona, por cada padre y madre, por cada hijo. Gracias por cada persona, hija tuya, Señor, que saca este tiempo para venir y escuchar para alimentarse, para nutrirse, para fortalecerse, lo que conocemos como consolidación. Señor, gracias. Gracias porque tú nos vas ayudando a crecer, nos vas regando, pero también nos vas nutriendo. Y así como nos has sembrado con un propósito, ver nuestro desarrollo y cual plantita vamos sacando hojitas, vamos profundizando en las raíces y vamos sacando flor y fruto. Que todo sea para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien enfermo, si hay alguien debilitado, si hay alguien cansado, si hay alguien que necesita una oración especial, pedimos que tú seas propicio. En el nombre poderoso de Jesucristo, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para dar una motivación inicial con respecto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con las Escrituras, vamos a tener este tiempo de meditación que nos dice el Espíritu Santo busca gente que crea. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, pero también es una herramienta poderosa. Es un arma que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos emplearla. Y junto con la oración, hacerla un complemento de manera de que nosotros podamos destruir la artillería del enemigo. Y antes de cargar y disparar esta arma que el Señor nos ha dado, es importante que nosotros la reconozcamos, la limpiemos, la cuidemos, la conozcamos y creamos en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a lo largo de las generaciones ha surgido un pueblo que cree en la palabra de Dios, las Escrituras. Eso es verdad. Y así debiera ser. Han declarado, Dios lo dijo, yo lo creo, con eso basta. Las Escrituras son de hecho la palabra inspirada por Dios, infalible de Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros ha de estar determinado en pelear en estos criterios, en mantenerse en ellos y defenderlos hasta el último momento. La Biblia es para nosotros un parámetro de doctrina, de salvación y de conducta moral. Y aunque hay algunos problemas en esas afirmaciones simplificadas, tenemos que insistir en que la Biblia no solo debe ser recitada, sino que debe de ser vivida. Hay personas que insisten mucho en hacer referencia a la Biblia, pero al menos parte de su tiempo es lo que menos hacen. No viven de acuerdo a Dios como Él les ha pedido que vivan sus vidas.
Y esto hace que detectemos que dentro de la sugerencia o dentro de la recomendación que se nos hace de tomar la Biblia para que sea ese instrumento de consulta y de guianza, porque es la palabra de Dios, para vivir en santidad, quede haciendo falta en algunas vidas. Cuando se escucha la afirmación, lo dijo Dios, lo creo, con eso basta, cabe la posibilidad que estas personas lo estén diciendo de manera sincera. Y puede que crean realmente en la infalibilidad de las escrituras, pero también que estén viviendo de una manera que niegan el poder y los dones de Dios que están activos hoy en día. Y por muchas razones creen que los actos de poder divino y de liberación de dones del Espíritu Santo no son necesarios o válidos en este tiempo que vivimos. Y entonces vamos a ver que este sistema de creencias teológica lleva el nombre de cesacionismo. El cesacionismo afirma la creencia en Dios y dice que su palabra es verdad, aunque por diversas razones suele engendrar un cristianismo estéril. Las afirmaciones sinceras que pueden surgir de una mente que no cree y no espera nada se contraponen a la fe que surge del corazón. Y hoy más que nunca, el Espíritu Santo busca creyentes que crean. Vamos a estar leyendo en 2 de Timoteo 3 y voy a leer para ustedes en versión nueva traducción viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Gloria a Dios por esta palabra. En esto Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo que es necesario creer en la veracidad y utilidad de la palabra de Dios. Y en este momento queremos hacer énfasis que esa veracidad y esa utilidad de la palabra de Dios ha de funcionar para contrarrestar esto que estamos diciendo, un cristianismo estéril, un cristianismo en el cual está hablando de que Dios sí se está moviendo, en que Dios está mostrándonos su santo brazo derecho, que Dios está demostrando actos de fuerza y de poder, y que estos, de paso, confundan a los que se creen hasta más sabios. Ante esto, una vez más afirmaremos que esta forma de creencia o de pensamiento cesacionista debe de cesar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es una doctrina teológica que sostiene que los dones espirituales milagrosos, como la profecía, las lenguas, las sanidades que se manifestaron en los primeros tiempos de la iglesia o en la iglesia primitiva, cesaron con la muerte de los apóstoles y la conclusión del Nuevo Testamento. Y eso es algo que está fuera de orden, o sea, eso es inaceptable. Nosotros por eso tenemos que hablar y decir que Dios es un Dios que está en movimiento, que Dios provoca cambios, encuentros sobrenaturales para que muchos de nosotros nos sorprendamos ante su poder, ante su soberanía y ante todo lo que puede afectar o modificar, moldear, cambiar su Espíritu Santo. Un segundo punto que quiero que revisemos es cuando se lleva a cabo esta misma afirmación, la cual dice, Dios lo dijo, lo creo,
lo oramos y luego lo veremos. ¿Por qué? Porque muchas personas se detendrán ante el llamado a orar las escrituras y a recordarle a Dios su palabra, trayendo eso entonces un faltante elemental, un factor faltante que es necesario para esta ecuación de vida de la palabra de Dios. Entonces, hemos de tener en claro que orar es darle otra vez esta palabra al Señor de vuelta, nada más que donde se la estamos entregando. Esta oración viene con fuerza, que está revitalizando y da energía a esa palabra del Dios. ¿Y cómo? Porque nosotros estamos orando eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón y está con base en la palabra de Él y estamos siendo intencionales. Nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestro tono de voz, nuestra postura es que estamos creyendo en que Dios escucha esta petición y que el resultado es que Él recibe esta oración y también trae respuesta. Y estas respuestas muchas veces son de tal manera que nos impactan y ayudan a que se cumplan los propósitos de Dios en esta tierra. De ahí que nuevamente entramos en el título de este discipulado, de estar arrodillados ante las promesas. Esto está diciendo que debemos de creer, de tener en claro que la palabra de Dios es verdad, para que luego en función de la palabra de Dios podamos actuar. Y en consecuencia, esta acción de actuar va a ser pedirle a Dios que haga algo, y ya lo sabemos, en función de lo que Él quiere hacer por nosotros. Simplemente es algo que Él deposita en nuestro corazón. Nos dice que se lo digamos, que se lo recordemos en conocimiento de la palabra, poniendo fe, poniendo seguridad, poniendo confianza. Y al hacer nuestra elevación de esta oración, al ponerla ante el Señor, Él responderá, Él actuará. Así que retomamos el enunciado que hemos dicho: creer en la veracidad y utilidad de la palabra de Dios nos ayuda para contrarrestar el cristianismo estéril, ese que cree que Dios ya no se está moviendo y que ya no hay esa manifestación del Espíritu Santo en palabra, en profecía, en sanidades. Pero al mismo tiempo es para contrarrestar las verdades a medias o incompletas, en aquellas que se dicen que las afirmamos, que sí creemos. Dios lo dijo, yo lo creo, mas sin embargo, el tema de lo oramos y luego lo veremos queda a medio palo, o sea, una verdad incompleta, porque hay gente que no cree que al orar Dios pueda hacer algo. Y tal vez usted diga, eso se está dando, eso se ha dado siempre y ahora ha sido más, porque la gente a veces, ante la frustración, por decirlo así, o el orgullo, la falta de sometimiento a reconocer la soberanía de Dios, cuestiona la existencia de Él por no recibir lo que ellos creen que deben de recibir. Y se les olvida que quien da las cosas y que todo proviene de Dios y que Él da lo que Él quiere a quien Él quiere. Y este es un tema de teocracia. Esto es un tema de que no es que todos somos iguales y todos tenemos derecho. No, el trato de Dios es personal. Y una y otra vez lo hemos hablado. La cruz está hecha a la medida. Cada quien tiene un trato personal. Y esto me provoca pensar en una conversación de un día de estos, donde hacía referencia a una prédica que llevaba de título, todos pueden, pero yo no puedo. Hay cosas que Dios a usted no le va a entregar o no le va a permitir porque lo ama, porque sabe que eso va a ser de piedra de tropiezo para usted. Y usted dice, pero qué raro, otra persona sí lo hace o sí lo tiene. Sí, porque tal vez eso no le va a perjudicar, no le va a dañar. Pero aquí el trato es personal y el Espíritu Santo sigue hablando que el trato es personal. Así que no nos tenemos que estar comparando con los demás. Así que no debemos de estar poniendo los ojos alrededor nuestro,
sino, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es en Él que tiene que estar puesta nuestra realidad, nuestra vida, nuestra esperanza, en que Él va a responder, va a hacer, va a dar de acuerdo a lo que Él decida. Y usted y yo como hijos nos ajustamos a nuestro Padre Celestial y a su directriz. Y muchas veces nos va a ayudar el poder asimilar, el poder ajustarnos a esa obediencia de Dios cuando nosotros conocemos la palabra de Él. Así que un prerequisito que debemos de tener para orar, para interactuar con nuestro Señor, ya como hijos de Él, es conocer el libro de Dios, o sea, la Biblia y sus promesas, para poderle recordar a Dios su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros no la conocemos? Es que es irracional que pretendamos emplear un arma o una herramienta si no sabemos cómo funciona, cómo podemos utilizarla. Entonces es necesario que lo hagamos. Y la Biblia es tan esencial a la oración como lo es el oxígeno para nuestra salud. Debemos tener plena seguridad antes de llamar sus promesas, sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios, quedándonos más que claro que para conocer a Dios tenemos que leer la Biblia, su palabra. Y en Isaías 55:11 la palabra nos dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Con esto que venimos comentando, nos vamos dando cuenta de esa interrelación que hay entre lo que es conocer la palabra de Dios y orar. Y entonces nos damos cuenta que cuando conocemos esa palabra de Dios, cuando nosotros vivimos esa palabra, entra esa fuerza, esa vitalidad, esa energía, la cual hace que oremos de manera impetuosa, o sea, con ahínco, con devoción, con deseo, sabiendo que vamos a obtener respuesta de parte de Dios y que Él nos va a impresionar. Vamos a quedar asombrados con la manifestación de sus respuestas en función de la palabra que hemos declarado. Y vemos que entonces la palabra cumple su propósito en nosotros, que es lo que hemos leído. Leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que es que ha salido de la boca de Él. Y por eso no vuelve vacía, sino que cumple. Y por eso pongo esa imagen de una planta con fruto, porque es por medio de la palabra del Señor, cómo Él fluye en nosotros, cómo Él viene y nos transforma, cómo Él nos anima y como oramos al inicio, viene como lo que es ese jardinero por excelencia que ha sembrado esa semillita, la ha cultivado, la ha cuidado, la ha regado, la ha nutrido y está esperando que crezca para que se llene de flores y también venga el fruto. Y gloria a Dios por esto. Ahora, vamos a hablar algunos datos importantes relacionados con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, nos damos cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo revelado que hace que entendamos ese conocimiento, esa veracidad. Y cuando nosotros comprendemos en este valioso tesoro que es la palabra de Dios, nosotros podemos apreciarla, estudiarla, obedecerla, confiar completamente en ella. Y definitivamente es la autoridad final para todos los asuntos de fe, para la práctica y para la moralidad. Y quien desestima la palabra de Dios está desestimando a Dios mismo. Cuando nosotros leemos su palabra, nos damos cuenta que es una prueba de su amor para nosotros,
o por nosotros, porque Él se está comunicando con la humanidad. Él está diciendo, quiero una relación con ustedes, quiero que sepan qué es lo que yo estoy diciendo, quiero que sepan quién soy yo, quiero tener una relación con ustedes. Y Él espera de nosotros, Dios, queremos tener una relación correcta contigo, afirmando que la Biblia es la palabra de Dios y no solo un buen libro. Hemos de distinguir algunas cosas particulares. Y Pablo le hace ver a Timoteo que él puede apreciar las escrituras porque eso lo hace sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Y eso en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que ya lo hemos leído. Y algunas evidencias importantes que hemos de tomar en cuenta sobre la evidencia de la palabra de Dios, las vamos a encontrar es que la Biblia es de origen divino y esta es una evidencia interna en la cual nos damos cuenta que toda esta Biblia, o sea, todo este compendio de libros, 66 libros individuales que fueron escritos en 3 continentes, en 3 idiomas diferentes y a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años, por más de 40 autores que procedían de diferentes contextos sociales y fueron unificados, fueron unidos en un solo libro, sin contradicciones. Esta debe ser una de las razones más importantes para comprender que es una prueba del origen divino de la palabra que Dios ha hecho a los hombres registrar, o sea, la han escrito inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, a pesar de las distancias, las diferencias, la variedad, se complementa y no choca, no se contradice. Otra evidencia que indica que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, de profecía, es porque en estos libros encontramos libros proféticos donde se está hablando situaciones detalladas con respecto al futuro de las naciones, de las ciudades y de toda la humanidad. Y dentro de esto se habla sobre la venida de Jesucristo, el Salvador, a esta tierra. A diferencia de las profecías de otros libros religiosos o de hombres como Nostradamus, que diríamos que tenía un espíritu pitonizo, la profecía bíblica son extraordinariamente detalladas. Hay más de 300 profecías relativas a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y no solo se profetizó de la descendencia de él o dónde nacería, sino también cómo moriría y que resucitaría. Sencillamente, no hay otra forma lógica de explicar el cumplimiento de las profecías de la Biblia que no se hayan citado y que tengan origen divino. No hay ningún otro libro religioso que contenga la cantidad de profecías detalladas y predictivas que contiene la Biblia. Una tercera evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios es la autoridad y el poder que tiene ella. Porque aunque la gente pueda decir, esas son pruebas subjetivas, realmente son más bien un poderoso testimonio de la autoridad que está escrita en esas letras, en esas palabras, que no son vistas en ningún otro libro. Porque cuando se lee, el poder transformador que trae a las personas es sobrenatural. Cambia vidas, hace modificaciones radicales. Aun aquellos que estén en crímenes, en pecados de muerte, en situaciones terribles. Cuando escuchan la palabra surge en ellos un efecto. Estas personas en condición de pecado reciben esa reprensión de parte de Dios y pueden entender que Él no les odia, sino más bien que les ama. Y en ese poder dinámico y transformador
Él se está manifestando. ¿Y es gracias a qué? A esa palabra escrita, a esa palabra que tiene vida. Hemos hablado en este momento de evidencias internas de la Biblia, pero ahora hablaremos sobre unas cuantas evidencias externas de la palabra de Dios. ¿Y esto por qué es importante? Porque debemos de nutrirnos, debemos de conocer estos aspectos para que cuando el enemigo venga o vengan otras personas con ideas, con ideologías, con pensamientos que son alejados de la realidad, de la palabra de Dios, de la santidad y de la veracidad de su palabra, usted y yo estemos fundamentados, tengamos criterio y categóricamente podamos responder, no, eso no es cierto lo que se está afirmando. La Biblia sí es la palabra de Dios, no es un libro más, ni está envejecido o está caduco o está anticuado. Siempre es verdad. Todo pasará menos la palabra de Dios porque permanece para siempre. Dentro de las evidencias externas, entonces vamos a decir que esta palabra de Dios es realmente un recurso histórico, porque la Biblia detalla hechos con tal exactitud, hechos históricos, los cuales están sujetos a verificación como cualquier otro documento histórico, mediante pruebas arqueológicas y escritos extrabíblicos. Y los relatos históricos de la Biblia han demostrado una y otra vez su exactitud y veracidad. De hecho, cuando se han hecho pruebas arqueológicas y manuscritas que respaldan la Biblia, la convierten en el libro documentado, mejor documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registre con exactitud hechos históricamente verificables ayuda a corroborar su afirmación de ser la mismísima palabra de Dios y respalda la confianza respecto a otros que trata la Biblia. Una prueba más que queremos expresar aquí es la integridad de sus autores, aunque sean personas humanas. Al estudiar la vida de los autores de las Escrituras, comprobamos que son personas con un testimonio de honradez y sinceridad. Muchos de ellos dispuestos a morir muchas veces fueron asumiendo o enfrentando situaciones atroces. Mas, sin embargo, se mantenían. ¿Por qué? Porque creyeron en la verdad que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros creyentes conocían la verdad de su mensaje porque habían pasado tiempo con Jesucristo después de que resucitara de entre los muertos. El ver a Cristo resucitado tuvo un tremendo impacto en ellos. Pasaron de esconderse con miedo a estar dispuestos a morir por el mensaje de Dios, por lo que Dios les había revelado. Y sus vidas y sus muertes dan testimonio de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo 1 Corintios 15, 6. Y nos dice, hablando de Jesús, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Una evidencia externa más la vamos a encontrar al afirmar que la Biblia es indestructible. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sufrido muchos ataques despiadados. Ha habido muchos intentos de destruirla a lo largo de la historia, desde los primeros emperadores romanos como Diocleciano, pasando por los dictadores comunistas hasta los ateos, y hoy en día los que se han atrevido a decir cosas y cuestionarla. Y ante esos ataques de sus detractores, la palabra de Dios ha resistido. Y nos damos cuenta que es el libro más publicado en todo el mundo. Quizás nos daremos cuenta que hay gente escéptica que ha considerado que la Biblia es un asunto mitológico. Mas, sin embargo, la arqueología ha confirmado que la Biblia es un libro histórico y que sus enseñanzas primitivas
y anticuadas, que muchos las han hecho llamar así, no corresponde esa afirmación, porque son conceptos morales y jurídicos positivos que han influido a lo largo de la sociedad. Se destaca la palabra de Dios entre la pseudociencia, la psicología, los movimientos políticos. Ella sigue siendo verdadera y relevante hoy, como lo fue cuando se escribió por primera vez. Así que no nos debemos de sorprender, porque Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La Biblia, amados, es la única entre los libros. Ha transformado innumerables vidas y ha influido en culturas enteras. Estas pruebas que hemos levantado, que hemos sacado, lo que desean es afirmar sin lugar a dudas que Dios ha hablado y que sí, la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Aleluya. Seguidamente, entonces, luego de este comentario que he hecho y esto que hemos revisado con respecto a información relacionada con la palabra de Dios, voy a dar lectura a 10 razones por las cuales usted y yo hemos de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, porque tiene autoridad sorprendente. 2, porque es indestructible. 3, por su exactitud histórica. 4, por su exactitud científica. 5, por su exactitud profética. 6, por la confiabilidad del proceso de copiado. 7, por su llamado universal. 8, por su asombrosa circulación. 9, por su absoluta sinceridad. Y 10, por su poder para salvar. Gloria sea al Señor. Así que si usted tenía duda, o usted sospechaba, o usted no ha tenido para responderle a alguien, hoy le quede más que claro estas 10 razones del por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y viene a complementar, viene a ser un arma que se emplea unida, correlacionada con la oración. Así que vamos a hablar ahora sobre la importancia de esta unidad, de que nosotros al estar arrodillados ante sus promesas, traigamos esa unidad, por un lado la oración y por la otra la palabra. Se toman de la manito y vamos caminando hacia adelante. Para efectos de sobresaltar o evidenciar esta importancia de la unidad entre la oración y la palabra, queremos hacer una lectura de lo que escribió el predicador de la Reforma holandesa, Andrew Murray, quien causó un gran impacto en la nación de Sudáfrica en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Él fue una persona que de una manera simple pero punzante hizo sus escritos de calidad bajo la guía del Espíritu Santo y también a la luz de la experiencia cristiana. Así que me permito leer este fragmento de un escrito que él hizo porque él publicó varios libros con respecto a temas que tenían que ver con la oración, con Dios, con la santidad. En este caso, con Cristo en la escuela de oración. Y él dice, empieza con citar Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La conexión vital entre la palabra y la oración es de las lecciones más sencillas y primarias de la vida cristiana. Oro, hablo con mi Padre, leo, mi Padre me habla. Antes de la oración, la palabra de Dios me da fuerzas. Le da a mi fe su justificación y petición. En la oración, la palabra de Dios me prepara, me revela lo que el Padre quiere que le pida. Después de la oración, la palabra de Dios me trae la respuesta, porque en ella está el Espíritu que me permite oír la voz del Padre.
Cuando Dios se revela en sus palabras, de hecho, se entrega su amor y su vida, su voluntad y su poder a quienes reciben estas palabras en una realidad que sobrepasa nuestro entendimiento. En cada promesa, Él nos da el poder de comprenderlo y poseerlo. La palabra de Dios nos da a Dios mismo. Qué lindo, ¿ah? Qué verdad tan grande esto que está escrito y que escribió este hermano Murray, donde él dice que el Señor se revela a nosotros y en esa revelación, en esa entrega de amor y de vida, nos revela también su voluntad y su poder. Y en función de eso, luego nosotros oramos y hablamos con Él. Y luego esperamos porque Él manifiesta ese poder en realidad, de tal manera que sobrepasa lo que nosotros podamos creer o entender. O sea, nuestro entendimiento queda, impactado. Yo les pregunto, amados hermanos, ¿no es esto lo que nosotros queremos? Porque a medida que conocemos íntimamente la palabra de Dios, conocemos íntimamente al Dios de la palabra. Esto quiere decir que cuando meditamos y oramos la palabra de Dios, ella va de vuelta hacia Él. Y Dios toma la palabra como si fuera en alas y la forma en ese poder del Espíritu Santo para poner en acción, en función de lo que nosotros hemos orado. Es algo asombroso el plan de Dios, porque Él nos permite pedirle que haga lo que quiere hacer por nosotros. Esto es todo un misterio, pero al mismo tiempo es un privilegio. Los cristianos que creemos en la operación actual de los dones del Espíritu, debemos asegurarnos entonces que nuestro nuestro arsenal de ataque incluya verdades de la palabra de Dios fundamentales, verdades cristianas que hablen de la integridad de la escritura de Dios como palabra inspirada, infalible y de autoridad de Dios, que está trayendo esa salvación, una doctrina en la cual hay conducta, llamada atención y corrección, con miras a edificar. Pero también ocupamos que muchos otros creyentes que por otra parte necesitan agregar fervor, fe y poder del ministerio del Espíritu Santo se unan. Así que estaremos llegando a esta evidente conclusión de que necesitamos una boda entre la escuela de la palabra y la escuela del Espíritu. Porque es así y solo así como podremos avanzar con la seguridad de la plenitud de lo que Dios tiene en mente para nuestras generaciones. Leonard Ravenhill dijo: si uno tiene la palabra sin el Espíritu, se secará. Si uno tiene el Espíritu sin la palabra, explotará. Pero si uno tiene el Espíritu con la palabra, madurará. Amén. Esta es una afirmación muy sencilla, mas sin embargo no la podemos dejar de lado. Y recordemos que hemos venido hablando sobre el ser centinelas, sobre colocarnos en esos lugares estratégicos y más en estos tiempos. ¿Cuál es la tarea una vez que estemos nosotros colocados como centinelas en ese lugar estratégico? Pensemos si somos llamados a oír lo que el Señor dice, pero ¿y después qué? Hay otras tareas para estos centinelas intercesores, para usted y para mí, sea cual sea el lugar en que el Señor nos ha colocado, en las murallas, en lugares de altura o en la calle. Cada uno debemos de
recordar que somos llamados a una gloriosa y laboriosa tarea en la cual Dios quiere que recordemos su palabra y que en función de ella oremos para ver cosas maravillosas, para ver su poder. Aleluya. En Isaías 62, 6 y 7, en este momento nos vamos a centrar en este pasaje que nos dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y en toda la noche, jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Esta palabra nos está diciendo de 4 definiciones importantes de la tarea del intercesor. Y descubrimos que en este pasaje de Isaías se encuentran esas cosas que son dadas o llamadas a hacer a los intercesores. Una de ellas, como ya lo hemos dicho y vamos haciendo lo que se llama principio acumulativo, vamos recordando, es decirle al Señor: Señor, recuerda tus promesas y las citas, la palabra que tú has entregado que aún no está cumplida. ¿Y esto qué significa? Es orar pidiéndole al Señor que recuerde. Y esto no significa que el Señor tenga anestesia o amnesia espiritual y que olvide lo que Él ha dicho que haría. Claro que no. Lo que estamos hablando aquí simplemente es que Dios nos ha llamado a ser colaboradores de Él. Y esto es un misterio, eso es algo que nosotros como cuerpo de Cristo, como su viña, lo debemos de tener muy en claro. Que Dios busca en la tierra gente que llegue a un acuerdo con sus planes en el cielo. Recordemos que Mateo 18:19 dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Quiere decir que no es solo un acuerdo humano sobre lo que queremos que haga Dios. Es una invitación para que estemos de acuerdo con los planes, deseos y propósitos de Dios. Y claro, en acuerdo mutuo entre nosotros sus hijos. Entonces, le pedimos a Dios porque le vamos a recordar que Él debe hacer lo que debe hacer, lo que Él ha prometido que va a hacer. Ahora vamos a estar buscando en Ezequiel 36:37, que nos lo dice así: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Nos vamos dando cuenta que este pasaje contiene una clave, algo importante para lo que está relacionado con el crecimiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y vamos a entender entonces que lo que Él promete no se cumplirá a menos que le pidamos que haga lo que Él desea. Dios nos susurra en Jeremías 1:12, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Así que nosotros no podemos dejar de orar y de decirle al Señor que queremos que Él actúe, que Él haga. Es un privilegio que el Señor nos da, que nosotros podamos estar ante sus promesas ahí arrodillados. Es entender ese nivel de cercanía que tuvieron los profetas Ezequiel, Isaías y cuantos más, los cuales se acercaron a Dios, oraron, hablaron con Él, con humildad, pero al mismo tiempo con tenacidad, firmes, resueltos, recordándoles su palabra y diciéndoles: Señor, tú has dicho, tú has prometido, cumple tus promesas, Señor, tú harás. Qué bendición cuando podemos tener esa confianza de acercarnos al Señor y cuando podemos hacer cita de sus palabras, de sus promesas, de lo que contiene la Biblia.
De ahí lo importante es que la leamos, que la escudriñemos, que entendamos lo que el Espíritu Santo está trayendo muy puntualmente y está direccionando para que nosotros podamos hablar con Él, para que nosotros se lo podamos recordar, para que nosotros podamos pedir. Y en ocasiones hay personas que sienten fatiga, que sienten cansancio, que están muy aburridos, porque no han llenado, no han poblado su mente de la palabra de Dios. Y entonces difícilmente viene esa revelación, difícilmente va a estar el Espíritu Santo hablándoles, direccionándoles, encauzándoles, si la persona no tiene conocimiento de lo que el Señor dice. De ahí que el enemigo busca distraer. Hay otras cosas que se pueden considerar, aunque efímeras, pero más atractivas, en las cuales se invierta tiempo, resistiéndose al venir al buscar el consejo del Señor, a lo que dice su palabra. Y no podemos dejar de lado esta cláusula que trae esta palabra que hemos leído en Ezequiel 36, 37. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Este pasaje que nos está trayendo es fundamental. Hemos de encontrarnos que tenemos esas manos puestas en las armas, en las herramientas que tienen gran capacidad de alcance. Y nosotros como secretarios de Dios traemos esa agenda profética delante de Él y esas citas estratégicas que Él ha dado. Y le decimos, Señor, vamos a estar aquí y vamos a estar orando y vamos a estar clamando por el tiempo que sea necesario hasta que tú te manifiestes, hasta que tú cumplas, hasta que tú hagas. Leemos Isaías 62 porque este nos da un indicio sobre lo que encontramos en esas palabras claves del recordatorio persistente y utilizando esa palabra, Señor, ¿cuándo te manifestarás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que sea necesario. Leemos el capítulo a partir del verso 1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no desampararé hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Epsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. El texto que hemos leído una y otra vez. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada. Quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Si usted sigue con la inquietud, ¿cuánto tiempo tendré que orar por un tema específico? ¿Cuánto tiempo tendré que presentarme ante Dios? ¿Mucho o poco? La respuesta que hay es no lo sabemos. Pero recordemos a Ana, la profetisa que oraba y que habíamos mencionado anteriormente.
Sus acciones proféticas de intercesión y ayuno duraron muchísimos años. Y realmente no sabemos cuánto pueda durar un caso así particular entre nosotros. Pero de algo que sí podemos afirmar o podemos motivar o animar, es decir, continúe, porque el Espíritu Santo ama la tenacidad como cualidad. Vamos a leerlo en Lucas 18. Por fines de tiempo, solo voy a leer del 1 al 8, pero les dejo la inquietud para que lean todas las parábolas. La primera dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La señal de esta parábola, o sea, el significado es que sigamos pidiéndole justicia a este juez, a este que no se cansa. Sigamos haciéndolo sin descanso. No aceptemos un no, así como ella no aceptó un no por respuesta. Veamos que Jesús dijo de este juez, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso está en Lucas 18 y hemos leído ahorita versos 4 y 5. Veamos que la oración santa, valiente y continua a menudo incluye un elemento de divina obstinación. Como la viuda, no aceptaremos un no como respuesta. Esto no se trata de hacer algo así de elección, como meter la mano en una caja y con los ojos cerrados ver qué tomamos de ella, sino que es un tema de meditación de la palabra de Dios. Dejar que Él elija cuál de las promesas hemos de recordarle sin descanso. Estar por esos conectados con su espíritu y saber qué dice su palabra, para que cuando Él nos asigne qué debemos de orar, en qué línea tenemos que interceder incansablemente, incesantemente, consensuadamente y consecuentemente, lo hagamos. La tenacidad es buena, aunque no cuando no es más que un egoísmo absoluto o obstinado. Entendamos con esto que cada quien no elige qué es lo que quiere orar y en qué línea se le antoja, por compromiso o porque otros digan, sino que hemos de entender que estando conectados con el Espíritu Santo, Él es el que nos va a revelar por medio de su palabra esa directriz, esa línea por la cual Él quiere que nosotros vayamos y oremos. Buscamos entonces esos versículos de la Biblia en el cual le vamos a estar recordando al Señor sus promesas o la palabra profética que Él ha traído con base en la palabra profética escrita. Y vamos a sentir en el corazón qué es eso lo que hay que interceder. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario. Vamos a volver a repetir lo que hemos afirmado en varias ocasiones y en esta enseñanza, en este tiempo lo hemos hecho. Dios es el que nos permite, el que nos transmite esa inquietud por la cual debemos orar. Y oramos eso que Él nos da a nosotros, ya sea por medio de una situación, de un proceso, de algo que le esté permitiendo que estemos enfrentando. Cualquier evento, sea presente o futuro. Y Él está entregándolo a nosotros y nos está diciendo: ore por esto. Hemos de buscar la palabra que fortalece o la palabra promesa para recordarle al Señor lo que Él ha dicho. Y sacar tiempo en oración conectado con el Espíritu Santo
vehementemente, así como lo hizo la profetisa Ana, que estuvimos estudiando de ella, y así como esta mujer que habla Lucas 18 sobre esta viuda ante el juez injusto, que aunque Dios no es injusto, es el ejemplo que se nos da. Orar y mantenernos. ¿Cómo vamos a orar? Con ánimo, con ímpetu, o sea, con impulso, con deseo, con esa dedicación, sintiendo realmente, como hemos hablado, como dolores de parto, en esa intención profunda, eso que Dios nos puso a orar, en esa línea, recordándole con la palabra. Y al devolverle eso al Señor, Él decidirá, Él nos responderá, Él nos sorprenderá. En todo esto que hemos hablado hay un ejercicio muy grande de sumisión, de obediencia, de sujeción a Dios. Y nos damos cuenta que entonces no oramos antojadizamente, oramos de acuerdo a lo que Él nos llama a orar, a lo que Él nos llama a interceder. Y ya sabemos que hay diferentes tipos de oración, diferentes modelos, diferentes momentos. Mas, sin embargo, estamos aquí arrodillados al hablar, arrodillados ante sus promesas, arrodillados sobre ellas, pidiéndole al Señor por aquellas cosas que necesitamos que Él trabaje y que Él se mueva. Vamos a parar aquí la enseñanza, habrá una segunda parte y damos gracias al Señor porque Él es fiel. Damos gracias al Señor porque nos instruye, porque su Espíritu Santo se revela, porque Él nos dice lo que tenemos que hacer, cómo nos debemos de dirigir, de conducir, qué debemos de hablar y cómo hemos de actuar. Y todo para su honra y para su gloria. Damos gracias al Señor por su presencia. Damos gracias al Señor por su amor. Damos gracias al Señor porque Él es el que nos instruye. Él es el que trae sabiduría. Él pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Padre, yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por estos secretos que tú nos revelas. Y gracias, Señor, también por cada uno de nosotros, cada uno de mis hermanos que está atento a escuchar esta guianza de tu Espíritu. Gracias porque cuando tú nos levantas de madrugada, cuando tú durante el día nos inquietas, estás trayendo un pensamiento constante. Es algo que viene a nuestra mente, es algo que viene a nuestro corazón, es algo que viene a nuestro espíritu. Nos estamos dando cuenta que eres tú que estás entregando esa razón del por qué orar, estás entregando ese deseo, esa necesidad, eso que tú quieres y nos has elegido y nos has designado, esa asignación de lo que tenemos que interceder, por lo que tenemos que orar. Y como lo hemos dicho, Espíritu Santo, muchas veces oraremos por gente que no conocemos, por situaciones que simplemente vienen a nuestra cabeza, pero ya sabemos que es tu Espíritu Santo, que el primer contacto que hay es a la conciencia, pues ya sabemos que eres tú, Señor, y entonces en función de eso obedeceremos, iremos diligente a la palabra, buscaremos los versículos que nos hablen sobre eso que el Espíritu Santo quiere que oremos y decir, ¿cuál si hay tantos? Bueno, el Espíritu Santo nos hará sentir específicamente esos que son medulares, esos que son direccionados, esos que cumplen con el perfil de oración de lo que Dios quiere que oremos. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque lo haremos con amor, lo haremos con obediencia, lo haremos, Señor, consensuadamente, lo haremos consecuentemente y tú, Señor, nos responderás, tú nos oirás porque tú eres fiel. Bien dijimos ahora que tú, Señor, eres un Dios de justicia, que tú eres un juez justo y que tú respondes. Por lo tanto, nosotros seguiremos vehementemente haciendo lo que tú nos has llamado a hacer, pues no aceptaremos un no por respuesta. Y esto es muy lindo, Señor, porque esto es hijos cercanos al Padre, hablando en confianza, en intimidad y pidiendo que Él manifieste su poder y su gloria. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a tu pueblo y síguenos llenando de ti, síguenos usando, empleando para tu honra y para tu gloria. Bendigo tu Rey y declaro cobertura y que la palabra que se ha entregado produce fruto. No se queda estancada ni vacía, ni solo se ve y se atesora como, ay, qué linda, ay, qué bonita, ay, qué buena, sino la ponemos en práctica, lo llevamos a la parte de movimiento, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, que pasen muy bien y si el Señor lo permite, estaremos la próxima semana
en la continuación de este tema, recordémosle a Dios su palabra. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.